Pues en primer lugar soy José Ángel, estoy hablando desde la delegación de alumnos de Málaga. Estoy un poquillo nervioso, pero quisiera agradeceros a todo el mundo que esté aquí, porque estoy haciendo esto posible desde la junta directiva hasta el propio alumnado de esta escuela. Y sobre todo agradecer a los conferenciantes eh, que nos están ofreciendo su tiempo y su conocimiento hoy, como es Laura al principio, muchas gracias, no pude ver la mitad, pero y también ha ido, el cual pues Eduard nos va a presentar ahora eh, el cómo salir de la universidad y enfrentarnos a la calle con su presentación, que se llama El paso a la participación, al paso a la práctica profesional a través de 5 proyectos. Y eso, sin más dilación, me he quitado en medio porque esto nos interesa a todos, así que Muchas gracias. Perfecto. Nada, muchas gracias. Yo básicamente nuestra idea es un poco contar nuestra experiencia en los últimos 4 años desde que montamos el estudio y un poco tanto lo que hemos aprendido como hemos intentado aplicarlo en los proyectos que hemos pasado. Hemos pensado contarlo, os lo voy a contar yo, pero hablo en plural, a través de unos 5 proyectos. Me entretendré más en el primero, que es el único que hemos terminado y hemos hecho el proceso completo, entonces entendemos que puede ser más interesante, ¿no? ¿Tengo que encenderlo? Si no, lo paso aquí, ¿no? no tienes que darle. Ah, vale, vale, vale. Le quito el botón. Bueno, básicamente por presentarnos un poco, ahora mismo en el estudio estamos 4 personas, alguno igual os suena porque han estado por aquí. Tenemos unas 3 obras en ejecución y unos 12 proyectos entre desarrollo de proyecto básico, trámite y esperando al ayuntamiento. Entonces, bueno, todo esto empieza en 2018, yo estudié en la Universidad Politécnica de Madrid, más o menos la carrera me fue bien, el proyecto me fui bastante mal, tardé unos 3 años en sacarlo. Y ya pues en 2018 empecé a trabajar en un estudio aquí en Málaga, encargándome de la parte de diseño, porque es una gente que había conocido sobre todo por concursos que había hecho en el desarrollo de mi estudio. Entonces, a los 8 meses más o menos no estaba muy contento con la situación. Es complicado trabajar en diseño en un estudio, porque al final tienes que plasmar las ideas del estudio y no siempre estás en consonancia. Entonces, bueno, ahí no estábamos en consonancia. Yo me fui del trabajo y me bajé a este bar, la verdad, a tomarme un café para hacer un trabajillo de levantamiento de unas zonas para proponerle a una promotora una serie de inversiones, pero bueno, era un trabajo más de montar un dossier. Y nada, mientras estaba esperando, pues vi este cartel, llamé, me contaron un poco las posibilidades de la parcela y decidimos incluirlo en el dossier que teníamos. Sorprendentemente la mujer fue a verlo, le convenció y lo compró y nos encargó el proyecto. Entonces pues montamos Eido, que nace un poco de esta casualidad. Y bueno, este primer proyecto lo hemos escrito así como lo bueno de la inconsciencia de no saber en qué te estás metiendo, te permite meterte pues, de mucha mejor gana, ¿no? El proyecto esto es lo que hemos terminado recientemente y bueno, la idea un poco del proyecto era intentar sacar el máximo aprovechamiento y obviamente la rentabilidad económica. En arquitectura al final te vas dando cuenta que hay varios tipos de promotor. Está el que se está haciendo la casa para él y está el que está haciendo un negocio. Al final el negocio le tiene que funcionar a todo el mundo y tienes que acabar entendiendo que estás generando un producto. Entonces, bueno, por una idea un poco rápida de lo que movía el proyecto, la idea era intentar sacar esto, intentar optimizar los metros, que en una zona así pues el metro es dinero. Entonces, del esquema tradicional pues nos guiamos un poco desde la unidad de habitación de Corbusier y nos propusimos eliminar la parte de arriba para generar unos dúplex que se entrasen por atrás y un poco dejar todos los apartamentos con vistas hacia adelante y las zonas más sociales y las zonas más para atrás. Al principio empezamos con 18 estudios, que luego se fueron recortando hasta 11 porque la promotora se decidió quedar 2 puntos
Y bueno, nos quedó un poco una sección en la que se van mezclando, aquí vemos que se están mezclando 5 apartamentos diferentes a través del centro, ¿no? Entonces, esto, bueno, fue una buena lección de no volver a hacerlo porque hicimos 11 apartamentos diferentes con 11 distribuciones, con 11 cálculos. No es lo más recomendable, ¿no? Pero bueno, esto es la parcela, es en la Carihuela, en Torremolinos. Y bueno, esto también es interesante porque esta es la primera presentación que enviábamos y la primera que le enviamos, que era un poco la idea de lo que hacíamos y a través de dónde llevábamos el diseño. De hecho, en el diseño al principio iba a ser otra cosa, esto cambió muchas veces. Y fue aquí un poco que vimos esta imagen de aquí y esa misma noche a las 4 de la mañana, cuando lo enviamos, automáticamente le dijimos que le íbamos a enviar otra cosa al día siguiente, ¿no? Porque al final, en un principio, lo que le enviamos era esto, que menos mal que los cambiamos porque es bastante complejo y no sé si tan buen resultado. Entonces, al día siguiente ya le enviamos esto, que fue evolucionando un poco a esto y terminamos en esto, que hemos terminado recientemente. Entonces, bueno, para llegar aquí, nosotros le habíamos presentado este plan, que ahora yo lo estaba viendo ayer y era como el sumum de la inocencia y de la inconsciencia, ¿no? Sobre todo por la parte de esto hay que decir que Roberto, que está por aquí, no estaba, pues si no aquí me hubiese echado mucho la bronca en los 6 meses de obra, pero sobre todo lo que nos mató fueron estos 8 meses de ayuntamiento que se convirtieron en... Aquí os presento al Ayuntamiento de Torremolinos, que va a ser vuestro mayor enemigo en la profesión. Bueno, y la mayoría de los ayuntamientos, la administración en general, es lo que hace que todo esto se vuelva horrible, ¿no? Entonces, al final, pues lo que aprendimos de esto era resiliencia y paciencia y que las cosas llevan su tiempo, ¿no? Entonces, 17 meses después, y esto es verídico, y Roberto puede dar fe, del número infinito de llamadas, pues conseguimos la licencia y nos pusimos a excavar directamente. Excavamos una piscina, que luego tuvimos que ir resolviendo poco a poco, y bueno, este es un poco el proceso de obra, muy a grandes rasgos. Que sobre todo al final el tema de la obra nos dimos mucha cuenta y es muy útil, lo digo, de la inconsciencia donde nos metíamos. No sabíamos realmente, no teníamos experiencia en el fondo para esto, pero bueno, en el fondo lo fuimos aprendiendo en el camino y sobre todo aprendiendo a cómo los planos que uno está acostumbrado a diseñar y a trabajar en la universidad no tienen nada que ver con los que tienes que llevar una obra, que al final... ahí está Antonio, que fue nuestro encargado de obra, que la verdad nos ha hecho una mano muy grande, mirando los planos y te das cuenta de que lo que tú has diseñado lo ves en el estudio y cuando llegas a la obra y lo tienes que ejecutar, normalmente te suelen faltar cosas, por lo menos a nosotros por eso, porque no sabíamos muy bien exactamente cómo tenía que estar todo definido. O sea, yo creo que fue la lección más grande que aprendimos aquí. Por suerte teníamos el tiempo y estábamos prácticamente todos los días 3 horas en la obra y por suerte haciendo cambios casi a diario, ¿no? Ya va cogiendo forma. Está la promotora muy feliz con el resultado y la espera. Y ya cuando pues un poco el resultado, son un poco las dobles alturas de los duples que se ejecutaron y un poco la búsqueda de la transición entre uno y otro. Y bueno, sobre todo al final fue un proyecto de aprendizaje en el sentido de cometer muchos errores y ir resolviéndolos sobre la marcha y con un poco de suerte pues interiorizarlos para el siguiente proyecto, ¿no? Entonces, por eso decía un poco lo de la inconsciencia, en el sentido que al final meteros donde podáis, que las oportunidades no vienen muchas, porque al final es una cosa general en arquitectura que por mucho talento que se tenga, más o menos, da igual mientras que no tengas un promotor, un cliente que vaya a decidir gastarse el dinero, que tenga la suerte de que confíe en ti y puedas seguir adelante, ¿no? Que viene un poco con esto, ¿no? El trabajo muy importante tiene una mesa, algo que nos dijeron, y al final lo que tienes hoy en la mesa es lo que te va a dar el trabajo de mañana y a veces pues vas a tener que hacer esfuerzos. En esta profesión yo he notado que muchísimos, creía que se acababan con la universidad, pero se ve que no. Y bueno, este es el siguiente proyecto que estamos haciendo, que ahora mismo llevamos 3 o 4 meses de obra, y este proyecto nos viene nos llaman para hacer el proyecto de ejecución de un proyecto que ya tiene licencia y para hacer la dirección de obra. Entonces
El promotor quería hacer algunos pequeños cambios, pues no le convencía la distribución, él lo compra con un proyecto que es este, que es lo que nos llega, que es una planta que se repite todo el rato, un poco los renders que nos habían dado. Entonces nosotros lo que nos planteamos es, por un lado, ya que vamos a hacer algo y ya que sabemos lo que es hacer algo y que en el sentido de lo que implica el tiempo, el esfuerzo y tal, hacer algo que no te convence y que no es tuyo, para mí es muy complicado. Personalmente a nosotros no nos gustó. Entonces decidimos ofrecerle al promotor la opción de cambiarle el proyecto gratis a cambio de poder por lo menos hacerlo nuestro, ¿no? Entonces nos planteamos cómo podíamos, de lo que habíamos aprendido, aplicarlo en este proyecto. Entonces lo primero que hicimos es, pues ahora mismo tenemos una planta tipo que se repite en altura, aun cuando el valor de estos metros cuadrados van aumentando a medida que tú vas subiendo en altura y vas ganando vistas, y obviamente un ático vale más que un bajo, ¿no? Entonces un poco la intención principal fue organizar estos metros, redistribuirlos y llevarlos arriba, donde valen dinero y donde el promotor se va a quedar contento. Porque al final lo que interesa es que el promotor se quede contento contigo, haga un buen negocio, tú al mismo tiempo puedes encontrar la justificación de lo que quieres hacer, que es importante, y que te vuelvan a llamar, ¿no? Además en este era bastante, yo no sé, complejo, pero fue bastante lioso, porque tenía una normativa de linderos, que esa es otra cosa, que al final la libertad en esta profesión está reducida, es decir, tienes libertad dentro de los márgenes de la normativa y de lo que tú seas capaz de encajar, ¿no? Aquí tenía una normativa de linderos que iba aumentando en condición a la altura, ¿no? A un medio de altura siempre mayor que 5, una parte al eje vial, otra parte afuera, y esto es como va cerrándose, y al final el diseño pues lo hemos tenido que encajar en los huequitos que nos quedaban, ¿no? Te vas fijando, cada vez va reduciéndose. Bueno, este es el resultado final de los renders, obviamente. Y también aquí, sobre todo, aprendimos mucho a estandarizar, en el sentido de que hacer cosas como hicimos en el otro, 11 apartamentos diferentes, no solo es más caro normalmente para el promotor, sino que para ti como estudio esto es importante también, porque tú tienes una capacidad limitada de gastarte el dinero en cada proyecto. No te interesa tener 11 tipos de vivienda, porque vas a estar calculando 11 tipos de cosas, 11 detalles diferentes. Entonces aquí intentamos, sin llegar a una cosa que sea que el resultado final sea estático, que te permita que parezca que no está modulado, ¿no? Entonces aquí al final teníamos 4 tipos de apartamentos, de los bajos, planta primera y segunda, uno un poquito más grande y unos duples terminando, ¿no? Aquí también se ven un poco cómo van creciendo. Lo que podíamos, nos hubiese gustado llevar más metros arriba, pero de hecho lo intentamos y nos lo echaron para atrás. Entonces al final resultó esto. Luego otra cosa que aprendimos muy importante es el tema de las instalaciones. Nosotros en el proyecto anterior, este es el plano de los descuelgues de bajantes en el sótano del primer proyecto que hemos visto, y aquí tenemos 27 bajantes de fecales, básicamente porque cuando llegamos a la ingeniería, el ingeniero nos preguntó dónde están los patinillos, y mi respuesta fue que es un patinillo. Entonces aprendimos que eso es bastante importante, y sobre todo es una cosa que creo que tienen, a mí por ejemplo no me lo habían insistido nunca en la universidad, y yo creo que al final es una cosa que uno aplica a su proceso de diseño, y si lo tiene interiorizado no tiene problema, el problema es meterlo a posteriori, ¿no? En este caso lo hemos metido y tenemos 8 bajantes fecales, bastante simétricas, bastante ordenadas, y esto va a ser un ahorro de problemas y de dinero también. Entonces todas esas cosas es un poco lo que hemos ido aprendiendo del primero al segundo, que aquí igualmente, como yo creo esto se repite bastante, aparecen cosas nuevas. Por ejemplo, aquí tenemos que hacer todo un apantallamiento, hemos vuelto a encontrar agua, eso parece que nos persigue, y al final pues creo que en cada proyecto, aunque vayas aprendiendo cosas del anterior, te vas a acabar enfrentando a cosas nuevas que no te esperas, ¿no? Un poco el primer proceso, que esto ha sido bastante lento, que eso es una cosa que acabas acostumbrándote. En el primero es mucho peor, porque al final fue un proceso de cerca de 3 años y pico. Entonces, desde que tú tienes una idea en la cabeza hasta que la consigues poner en claro, pues que pase tanto tiempo por lo menos para mí, que soy muy impaciente, es duro, ¿no? Entonces, bueno, este también está yendo lento, pero está yendo un poquito mejor. Vamos a ver qué tal. Ahora mismo estamos en este punto, que eso de hecho es de esta mañana. Este es Roberto. Y bueno, eso es principalmente lo que hemos aprendido en trabajo con promotores. Sobre todo que al final tienes que generar un producto
que el producto tiene que ser vendible y que tu libertad se reduce a la normativa y a lo que le puedas justificar como rentable a un promotor, por lo menos en el nivel que nosotros estamos. Yo siempre hablo de nuestra experiencia. Y con esto, bueno, vamos a pasar a dos proyectos que son de menor escala. Uno se ha quedado en idea, que eso es una cosa que pasa bastante, yo lo estaba viendo hoy justo. Nosotros creo que en el estudio ahora mismo tenemos 154 carpetas de proyectos abiertas, hemos hecho uno y tenemos 3 más en marcha. O sea que hay mucha cosa que son balas que uno tiene que tirar para ver si sale, ¿no? Entonces, bueno, el cliente siempre te da razón. Esto es, unos clientes nos encargan una propuesta, bueno, más bien les insistimos, que esto es algo que yo creo que es importante, que tienes que insistir mucho para dejar que la gente te deje proponerle cosas, o por lo menos que te dé la oportunidad de intentar sacarle el trabajo. Es una profesión que yo creo que ahora mismo la gente que entra nueva lo tiene complicado en el sentido de que nosotros sentimos que las grandes promotoras, los tal, trabajan con una serie de gente con la que llevan muchos años, son relaciones de muy a largo plazo. Entonces, hacerte un hueco siempre suele ser a través del esfuerzo. En este caso, Villa Oasis lo hemos llamado, el cliente nos da una serie de referencias, que son estas, ¿no? Que por lo del cliente siempre te da razón, que nosotros lo hemos querido cambiar como el cliente cree que sabe lo que quiere. Cree que sabe lo que quiere porque normalmente vosotros tenéis una serie de herramientas visuales y espaciales que ellos no tienen. Entonces ellos pueden tener unas ideas de lo que quieren, saben el programa seguramente que quieren mejor que tú, pero hasta ahí. Luego el diseño y el concepto de lo que sea no lo tienen claro, creen que lo tienen claro, pero no lo suelen tener claro, ¿no? Ellos, como digo, tenían esta idea en la cabeza. Y bueno, al final, a través de reuniones, un poco lo que sacamos en claro es que ellos lo que querían era un refugio de calma y privacidad, manteniendo siempre las vistas. Esto era una pareja que era nudista, entonces era un espacio donde pudiesen estar tomando el sol en pelota sin que lo viesen los vecinos. Era una parte importante del proyecto. Aparte, cada uno dormía en un cuarto y compartían espacios comunes, ¿no? Pero bueno, la idea era esto, un refugio para el disfrute de la vida. Entonces lo estudiamos un poco a través de la privacidad y de cómo podíamos encajar los espacios. Analizamos un poco las zonas más sociales hasta las más privadas y sobre esto le metimos el programa y le dimos forma pues para generar este espacio cerrado que los protegiese sin nunca renunciar a las vistas, ¿no? Era este espacio donde ellos pues podían estar libres de todas las vistas. Este es un poco este espacio.
en parte es para así me descanso un poco a hablar, pero también por intentar transmitir el hecho de que al final este proyecto en concreto, yo no sé cuánto fue, pero debieron ser 3 o 4 semanas de trabajo fácil, que realmente ha sido un intento. Algún día seguramente salga, pero de momento es una bala que hemos tirado, la tenemos, nos sirve para esto y poco más. De momento tenemos la ilusión de que salga. También es verdad que da un poco en el fondo te vas dando cuenta que vas evolucionando en la calidad de las cosas que puedes dar, por lo menos en el tema de render te vas adaptando y vas consiguiendo un poco más que al principio. Eso también es agradable, ¿no? Este es otro proyecto que queríamos contar también de cliente más pequeño, pero que también está pensado un poco con lo que hemos intentado aprender del cliente de promoción aplicado un poco a esta parte, ¿no? Esto también es medio promoción, medio particular, son 3 villas y un poco esto que así ha conseguido, porque esto es un proyecto que empezamos en 2016, que de hecho yo ni había terminado, con un estudio de detalle y una propuesta muy básica, que es esta, que de hecho, bueno, le hicimos una maqueta y todo y conseguimos el encargo del proyecto, pero había que hacer una segregación de unas parcelas y por A o por B pues ha tardado unos 6-7 años en que nos la den y que podamos seguir con el proyecto. De todas formas, casi lo agradecemos porque en el fondo nos han cambiado bastante las ideas y nos ha dado una oportunidad, ¿no? Esta era un poco la propuesta en el que se hizo en su momento y entonces ya en 2021 pues conseguimos que nos aprobasen finalmente el estudio de detalle, que esto es otra vez lo mismo, trabajar con para nosotros la pena más grande que hay es el retraso de la administración, sobre todo por el problema a la hora de la inversión de fuera, que cuando un cliente ve el tiempo que su dinero va a estar parado, es muy complicado, tiene que tener las cosas muy claras o mucha paciencia, ¿no? Entonces industrialización o muerte lo hemos visto un poco tanto como para los sistemas constructivos, porque te das cuenta cuando te metes en una obra que la industria de la construcción está totalmente obsoleta, que es demasiado arcaica, demasiado artesana, está llena de elementos que sirven para tapar errores, no es demasiado limpia y luego aparte la industrialización en los estudios, ahora están entrando el Revit y una serie de cosas, pero realmente no se ha llegado a algo que se pueda llamar como un sistema de diseño. Entonces intentamos ver cómo podíamos aplicar tanto la parte constructiva como la del propio estudio en el mismo proyecto, ¿no? Lo primero que hicimos fue darle una vuelta a lo que teníamos, que no sé si se ve bien aquí, pero no hay ni una pared que esté en ángulo, que esto iba a ser, tanto de replanteo como de constructivamente, iba a ser bastante complejo, aparte más caro. Entonces lo primero que hicimos fue intentar ordenarlo un poco y simplificarlo en lo que sabíamos que iba a ser más viable y más económico. Pero nos dimos cuenta que este proyecto en verdad lo habíamos hecho y que no le veíamos ya tanta gracia. Y había pasado mucho tiempo y no nos convencía. Entonces le dimos una vuelta a intentar llevar un sistema para las 3 villas que teníamos en el que pudiésemos colocarlo más o menos de una forma similares, una zona más social, cocina y los dormitorios y el dormitorio principal, que venía un poco del proyecto anterior. Al final nos dimos cuenta que estábamos colocando como una peana que no se adaptaba al terreno y que realmente la única gracia que teníamos es que le estábamos sacando unos cuantos metros al ayuntamiento porque estas pérgolas no computaban, porque tiene una norma muy específica de terrazas y era al final la única diversión que tenía, ¿no? Entonces, este proyecto lo teníamos hecho, lo teníamos listo para el básico, las 3 viviendas, fue un mes de trabajo y lo teníamos ya listo para cobrar y normalmente esas cosas suelen tirar, pero bueno, lo paramos todo, le dimos una vuelta y buscamos un sistema que nos permitiese tanto a nosotros como luego a la hora, nosotros como estudio, como luego a la hora de construirlo, facilitar las cosas. Entonces diseñamos una serie de módulos que fuimos ordenando en diferentes posiciones para que uno no interfiriese a las vistas con otros y sobre todo le dimos una vuelta a la normativa, porque esto era baja más 1, pero le dimos una vuelta a la normativa, un poco jugando con dónde colocamos una cosa y otra para poder llegar a 3 y adaptarnos mucho más al terreno, ¿no? Y aquí otro vídeo, así descanso.
ahora mismo lo tenemos presentado y a espera de que nos den la licencia. Esperemos que no tarde tanto como ha tardado el estudio de detalle, y un poco la idea es que sea la primera obra que hacemos con CLT, que al final creo que es una de las mejores formas de industrializar, en el sentido de que no estás prefabricando, sino industrializando cualquier tipo de diseño que pueda generar, aparte de la sostenibilidad y el confort que genera. Y ya por último, esto muy rápido y más casi por ilusión, por una cosa que hemos cerrado ahora recientemente, y viene un poco por la idea de que al final es una progresión lenta y que los resultados van viniendo poco a poco, pero creemos que al final si insistes y te mantienes, viene, ¿no? Esto también le hemos hecho varias propuestas. Esto es un pequeño centro comercial de unos 5.000 metros y hemos tardado bastante en cerrarlo, pero bueno, parece ser que ahora sí va hacia adelante. Otra vez vuelve a ser un poco la misma idea al final. Siempre que tratas con un promotor de este tipo, la idea es rentabilizarlo y que sea una mezcla de atractivo y económico al mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, aquí un poco partimos de una parcela completamente circular, porque muchas veces vienen los proyectos muy acotados o con estudios ya de detalles previos o definiciones de zonas. Un poco aquí simplemente la idea, nos inspiramos un poco en el Guggenheim de Nueva York y en el concepto de rampa, y un poco de generar esas comunicaciones y que la gente se mueva dentro, ¿no? Porque al final dentro de cada proyecto tienes que hacer que la cosa funcione, ¿no? Entonces un poco se proponía un patio interior, una serie de levantamientos para los accesos, este recorrido que va generando un poco todo, y mucha zona verde, que creemos que al final nuestra responsabilidad es intentar aportar la pequeña semilla que podamos. Esto es un poco la pequeña presentación que le enviamos, y nos queremos quedar de esto con que al final es volver a aprender. Esto va a ser más o menos 5 veces más grande de lo más grande que hemos hecho, y nos volvemos a encontrar como que quizá no tengamos la experiencia exacta para esto, pero al final en el camino supongo que la acabaremos obteniendo, y creo que es el mejor mensaje que puedes enviar, que al final os tiréis al barro y no queda otra forma de aprender que metiéndose en el lío. Muchas gracias. Pues la verdad es que no sabría decirte. Yo creo que al final la primera vez que te reúnes con un cliente lo haces bastante mal. Seguramente el primero que nos dieron nos lo llevamos de sobra por precio, pues nos equivocamos de eso. O sea, te vas a equivocar seguro la primera vez que pasas un presupuesto, y eso, en nuestro caso nos equivocamos bastante. Pero ya no sé si confiaron. Yo creo que a veces tienes la suerte de encontrar gente que valora quizá la juventud y uno está empezando, y te da ese voto de confianza, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí, de lo que al final acabes tú creyéndotelo. Le podéis preguntar a Roberto también.
además que el hecho de que modularices algo no te va a implicar a que, o sea, puedes hacer dos edificios diferentes con los mismos trocitos, por decirlo así, ¿no? Al final creo que es muy importante, porque al final luego hay muchas cosas que controlar que una vez ya las has controlado un diseño te ahorran mucho trabajo y lo que te has dicho te optimiza mucho y lo hace mucho más sostenible seguramente. Claro, eso te ayuda luego a interactuar con el constructor, ¿no? Porque es verdad que ha hablado mucho, porque habla mucho del tema del ahorro, ¿no? Económico y tal, pero a mí me gusta también hablar del ahorro del esfuerzo de los albañiles, de los fontaneros, ¿no? El meter no sé cuántos bajantes, coño, eso pues, es un trabajo arduo, ¿no? Entonces todo lo que hace optimizar todo eso, pues al final ayuda a todos los agentes de la obra, que son gente como tú y como yo, a hacer su trabajo pues, un poco mejor, incluso hacer menos trabajo, porque no, ¿no? Y ahorrarte problemas a la larga, creo, sobre todo. Claro, un montón de problemas. Luego el tema de las instalaciones, eso de no poner verticales de baño, ¿no? Un baño aquí, otro allí, otro allí, otro allí, otro allí, otro allí, te das cuenta y los bajantes por ahí colgando, con los techos, ahora empieza a poner falsos techos, y todo por no estandarizar los paneles de instalaciones que tienen que ver con las verticales de baño. No son cuestiones que parecen una tontería, pero que Pues no lo son. es una tontería. Cuando empiezas a hacer el agujero al edificio no lo son. Es un puñetero desastre, ¿no? Entonces, yo creo que hay que transmitir también el mensaje de que el diseño, buen diseño también, cuando está mesurado, ¿no? Un poco de mesura y contención, ¿no? En saber lo importante y lo que no es tan importante, para un poco equilibrar, ¿no? Porque eso es como he mostrado la imagen. Una obra luego un estudio gordo. El papel todo aguanta, pero luego hay que ponerlo bien. Yo creo que es muy interesante porque en poco tiempo además nos ha mostrado muy bien algo que yo creo que para todos es importante. Luego nos vamos a equivocar todos seguramente, que si no nos van a aprender. O sea que... Yo llevo muchos años haciendo obras ya y me equivoco todos los días. Así que pues, forma parte del ser humano, no pasa nada. Otra cosa que os quería preguntar también era el tema de la formación, ¿no? Si vosotros después de estudiar habéis trabajado para otros arquitectos o directamente habéis trabajado para vosotros mismos. Yo trabajé 8 meses en un estudio, he hecho un poco en falta quizá haber estado más, sobre todo por la parte que creo que sí que sales totalmente nulo, la parte de administrativa. Yo al final cuando estábamos haciendo el proyecto de ejecución, ahí fue un poco cuando entró Roberto, que él sí tiene más experiencia, había tenido experiencia en obra y más con tema de proyecto, la verdad que fue una salvación, porque yo la verdad que estaba buscando en Google documentación de proyecto de ejecución, no sabía ni lo que realmente tenía que llevar, porque es algo que entiendo que bien visto desde parte de la universidad se centran un poco en enseñarnos a pensar y no tanto a cómo se entrega un documento, que luego al final es algo que siempre se puede aprender y está el colegio ahí para echarte una mano siempre y se acaba haciendo, ¿no? Pero en ese sentido yo había estado 8 meses en un estudio, sí que quizá he hecho en falta eso, haber tenido un poco la experiencia de estar en varias partes de un estudio, pero creo que siempre es resoluble. Yo he estado trabajando con Alberto García Marín, que está aquí, que es mi tío, además, que me ha enseñado cómo hacer una obra, porque él, como sabe, ya ha hecho bastante obras bastante para la universidad, que participa de con él. Entonces, de ahí más o menos la documentación más importante, yo soy arquitecto técnico, una medición buena para luego no tener problemas con la obra, las negociaciones con las empresas constructoras que hemos salido llorando de algunas, pues
Supone que es por amor al arte, ¿no? No, pero es verdad que creo que el final es un arma de doble filo también para ello, porque si tú consigues aprovechar la justificación de que lo que tú le estás proponiendo le va a hacer tener una mayor rentabilidad económica, muchas veces consigues poder llevarlo a tu terreno y convencerle de hacer cosas que igual de otra forma no. Por ejemplo, en el edificio tuvimos un sobrecoste de cerca de 8 o 9 mil euros para la fachada que realmente queríamos poner, que era un acabado cepillado en vez de un acabado pintado, y al final se lo acabamos justificando con un tema de mantenimiento y con un tema de la calidad que iba a tener por el sitio que estaba. O sea que al final depende con quién estés tratando. En nuestro caso tuvimos suerte por una promotora que no tenía demasiada experiencia y confió, entonces había cosas que se las podía justificar de una forma y un poco llevarla a tu terreno. Ahí estás vendido siempre. No, me parece importante al final, al principio obviamente, que yo creo que como en cualquier cosa empiezas cobrando menos porque tienes mucho miedo de no coger el trabajo y de mejor llevártelo. Llega un punto en que en cuanto, como una rueda que cada vez va haciendo que gire, cuando empieza a rodar pues ya te puedes permitir ir pidiendo más por tu trabajo, porque al final no es el tiempo sobre todo que te vaya a dedicar, que también, que es muchísimo tiempo, es el tiempo que habéis dedicado para poder estar ahí, poder estar habilitados para poder ejecutarlo. Entonces, luego hay gente que lo valora más y gente que valora menos. Al final hay todo tipo de clientes. Está el cliente que si tu titulación no fuese obligatoria por ley ni te llamaba, y está el que de verdad quiere saber tu opinión. Sí. Sí. CLT son las siglas de Cross Laminated Timber, que es un sistema de madera laminada que la van pegando en diferentes direcciones, y es una forma de industrializar. Pues al final te viene la casa, te viene un camión desmontada en una serie de piezas totalmente preparadas y te la montan pues depende del tamaño del edificio. El edificio este nos dijeron en su momento, pues lo intentamos también, que tardaría unas 3 semanas. Las casas yo creo deben estar tardando unos 4 o 5 días. Entonces, esto por ejemplo es interesante porque nosotros, ¿cómo se lo hemos vendido al cliente? Pues por el tipo de contrato que normalmente se hace cuando vendes un llave en mano. Cuando vendes un llave en mano te dan una señal y vas pagando la casa por hitos. Cuando haces la estructura, cuando cierras la envolvente, etcétera. ¿Qué pasa? Con el sistema de CLT, en cuanto te lo montan ya estás cobrando estructura y envolvente en una. Entonces, económica, en cuanto a tesorería para la promotora, le viene genial. Luego te quitas algo de costes indirectos, es un poco más caro, pero estás vendiendo algo más de calidad. Es un producto muy interesante por el reciclado y o sea, por la sostenibilidad que tiene y por la rapidez y precisión.